¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Muy Bueno, bien, todo muy bien. un gusto saludarte. Y Sabina Melchori. Hola Sabina, un gusto, encantada. ¿También vivís en Gualeguaychú? También vivo en Gualeguaychú, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todos ellos protagonistas han tenido un tránsito desde distintas miradas que nos va a ayudar a que aquí, hoy en Paraná, en vivo y en directo, en esta siesta soleada, retomemos, nos introduzcamos, repasemos algunos capítulos de la lucha ambiental. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Gualeguaychú decidió subirse a ese puente, cortar el tránsito de Uruguay, diciendo queremos cuidar la calidad de nuestros ríos, estamos diciendo no a la lucha de las pasteras? ¿Qué pasó, Javier? Yo hice una breve introducción, yo sé que son muchos los capítulos que se han desarrollado. Rescatame los principales episodios que han transitado hasta llegar a este, del 26 de abril, donde ustedes una vez más estuvieron allí en el puente cuidando todos los protocolos, por supuesto. En realidad han pasado muchas cosas, digamos, han pasado muchos años, hemos tenido idas y vueltas, pero bueno, lamentablemente desde la otra orilla, desde el Uruguay, el Estado uruguayo ha tomado la decisión de emprender un camino hacia lo que viene a ser industrializar su país, digo yo, pero con un tipo de industrias en el cual son altamente contaminantes y además de eso es el nivel de producción, son megas plantas, digamos, que aglomeran una producción que yo te diría que la que está en Fraivento es una de las más grandes del mundo y ahora la que se está empezando a fabricar en Parque Centenario, en Paso de los Toros, a orilla del Río Negro, va a ser la más grande del mundo, con una producción de 2,5 millones de toneladas de pasta de celulosa al año. Yo voy a pedir hacer una pausita, voy a pedir que paulatinamente vayamos viendo las imágenes. Vos gentilmente nos acercaste unas imágenes de cómo fue esa marcha en el puente, el fin de semana, en el puente Artigas, donde una vez más ustedes dijeron, bueno, aquí estamos. No sé si la podés apreciar. ¿Qué pasó ahí? Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, este año nosotros teníamos, como otros años, cuando hemos hecho caravana, cruzar el puente y dar la vuelta en la zona de lo que es la aduana, que es la aduana argentina y uruguaya. Nos encontramos con que en la mitad del puente la República Oriental del Uruguay, el Estado uruguayo, había cortado el puente, Prefectura Uruguaya había cortado el puente, y no solamente que había cortado el puente, sino que, bueno, ahí en las imágenes se ven que habían puesto clavos sobre el puente, que la verdad es que si en algo se ha destacado la Asamblea es en ser un movimiento sumamente pacífico y con mucha responsabilidad siempre hemos llevado las cosas, así que nos pareció un poco agresivo que hayan puesto clavos en el puente internacional para que nosotros no pasemos, no sé, qué es lo que pretendíamos que hiciéramos, ¿no? Así que bueno, la verdad es que nos llevamos esa sorpresa y la verdad es que no fue muy grato, por lo menos para mí me pareció un poco excesivo y agresivo de parte de las autoridades uruguayas, digamos. En este caso viene a ser el presidente uruguayo en la calle Pou que haya tomado esa medida, digamos. Bueno, ya vamos a seguir, Javier, porque me interesa. Javier ha debido estudiar, se ha munido de datos más que interesantes respecto a esta causa. Por allí uno escucha algunos desde la vecina orilla, dice, nos parecen bastante fundamentalistas. Desde la Asamblea han creado una causa más que, y la argumentan desde la fe más que desde los datos. Ahora vamos a hablar con el doctor Osvaldo Fernández, que me dicen que ya pudo comunicarse en el Zoom. A ver, Osvaldo, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un gusto. Osvaldo,
El pueblo uruguayo también está dividido, las opiniones, algunos dicen, la Asamblea de Gualeguaychú construye la causa desde la fe, pero en realidad, objetivamente, si hubiera una contaminación hoy a tantos años, ya habría consecuencias y no las hay. ¿Qué dicen ustedes? ¿La construyen desde la fe o desde los hechos? Desde la fe y desde los hechos y sobre todo desde la ciencia. Hay que dejar en claro que todo lo que la Asamblea ha actuado y ha realizado tiene como fundamento estudio de diversos especialistas, no solo quienes pueden aportar desde lo legal, sino también desde los impactos en el ambiente y los recursos naturales que ocasiona una fábrica por la envergadura que tiene UPM Bodnia, que inclusive ha aumentado su producción sin contar con la debida autorización y que está utilizando en este momento diversos componentes que en la suma, al ser empleados en su planta industrial, provocan aumento de la temperatura del agua, un incremento del volcado de nitrógeno y otras sustancias al curso de agua, y lo que desde la chimenea, como material particulado, se arroja al aire, que por acción de los vientos caen no solo en territorio uruguayo y sobre el río Uruguay, sino también en jurisdicción argentina. Lamentablemente no hay una acción desde los mecanismos de control establecidos a partir del fallo de la Corte de Justicia de La Haya que permita un seguimiento de estas situaciones. Al día de hoy no se puede ingresar a la planta de UPM Bodnia sin previa autorización, en una secuencia que está estipulada de antemano. No tenemos todavía la posibilidad de medir exactamente qué es lo que sale de la chimenea de Bodnia y, como dije, cae en el agua, pero también impacta en el aire y por consiguiente en el territorio argentino y en quienes vivimos en esta zona, no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural. Yo te interrumpo porque en el fallo de La Haya, para que la gente lo recuerde, se obligaba a un monitoreo que incluso tenía un verdor internacional para que la muestra vaya a Canadá a ser rectificado los datos, y ese monitoreo está a cargo de la CARU, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que para quienes no están en tema, la CARU se creó para que entre los dos países garanticen la salubridad, el ecosistema y todo lo que hace a la navegabilidad, tránsito y transporte del río Uruguay. Efectivamente, la Comisión Administradora del Río Uruguay, por el Estatuto de 1975, tiene el gobierno del Río Uruguay responsabilidad directa en lo que hace a la custodia del recurso agua y a la preservación del ambiente y el ecosistema. Tengo que decir también que, como fruto de aquella sentencia de la Corte de La Haya, posteriormente ambos gobiernos de Argentina y Uruguay celebraron acuerdos que en algún caso han excedido lo que la propia sentencia dijo, y por ejemplo se estableció un monitoreo sobre la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, que nada tiene que ver con lo que fue el objeto de la disputa, es decir, el litigio que se dirimió en esta Corte de Justicia de La Haya. Independientemente de esto, como estaba comentando, al día de hoy no hay un control total y absoluto, no se ha implementado de manera completa lo que se dispuso en la sentencia de La Haya ni lo que los gobiernos acordaron, y no tenemos un acceso cotidiano. A esta altura es innegable que la sociedad civil o las sociedades civiles, tanto del Uruguay como de la Argentina, debiéramos contar con una silla en la CARU que nos permita hacer las veces de veedores y tener a mano y de manera directa la información que hoy nos llega fragmentada y a destiempo, porque esos ingresos a la planta de UPM Bodnia y el accionar del Comité Binacional de Científicos en cuanto a sus resultados se conocen tiempo después que se han producido, y hoy tenemos en vigencia una modificación del digesto, que es la norma con la cual la CARU lleva a la práctica ese gobierno del río Uruguay al que yo hacía referencia en cuanto a la calidad del agua, que se ha modificado en diciembre del 2019, modificación que ha generado muchísimas dudas y oposición, e inclusive hoy está en marcha una suerte de revisión de ese cambio, pero nos generó alerta en
en cuanto a la incorporación de nuevas pautas, parámetros y límites respecto de todo aquello que debe ser objeto de análisis con el objetivo de determinar si se está dentro de la norma legal o fuera de ella. Perfecto. Con muchísimas dificultades también, decía también, porque no tenemos, por ejemplo, del lado argentino, en lo que hace la provincia de Entre Ríos, normas de calidad de agua de aplicación. Sí lo tiene el Uruguay, pero tiene que ver con los intereses que hasta aquí los sucesivos gobiernos uruguayos han tutelado. Es decir, los sucesivos gobiernos uruguayos han tolerado, aceptado, consentido y protegido el funcionamiento de Bodnia en el caso de Freyventos, la planta de Montes del Plata en cercanías de Colonia y ahora la construcción de una tercera planta sobre el Río Negro, es decir, hacia el interior del Uruguay, pero en un río que va a ser fuertemente impactado por esta enorme planta que está en construcción, también es una planta de producción de pasta de celulosa, pero que desagua en el río Uruguay. Yo quiero, Osvaldo, que hagamos una pausa porque quiero ir poco a poco desde las distintas miradas para que la gente que está acá en Paraná, en la región donde nos están viendo en vivo, en directo en Canal 11 y a través de la web, lo vaya digiriendo a todos estos datos, todo lo que ha pasado, las dificultades que ustedes están denunciando, que han tenido hasta hoy. Estamos mirando el ayer y hoy de la causa de las pasteras, o yo la ampliaría un poco más en el sentido de un pueblo luchando por mantener la vida en ese ecosistema tan rico que es la cuenca del río Uruguay. Hoy la ex Bodnia es UPM, hoy hay otros capitales que están dentro de esta zona franca. Por eso voy a hablar con una periodista de Gualeguaychú, Paola Robles, que ella hoy está en CNN Gualeguaychú, una radio, pero entonces, por aquel entonces era ambientalista y formaba parte de esta asamblea. Paola, decime, ¿cómo lo ves desde esas dos visiones? Hoy desde lo profesional cubriéndolo y ayer militándolos a la causa. Bueno, yo sigo compartiendo profundamente el planteo de la Asamblea, digamos, ¿no? La defensa por el medio ambiente y concretamente por la salud del río Uruguay y de todos los que vivimos en torno a él como recurso y como ámbito, ¿no? En aquel momento, digamos, mira, hacía memoria recién cuando escuchaba lo de causa nacional. Ayer se cumplieron 14 años desde que el expresidente Néstor Kirchner llegó al corsódromo de Gualeguaychú y habló de la causa nacional y estableció una serie de compromisos respecto a políticas públicas vinculadas a ambiente, a la protección del ambiente, y hasta el día de hoy, digamos, nosotros como comunidad poco hemos visto de eso, por no decir nada, digamos, ¿no? Porque de hecho todos los logros, todos los objetivos de mediano plazo que fuimos cumpliendo a fuerza de mucha lucha, debate, convicción, fueron negociados posteriormente por los gobiernos argentino y uruguayo en diferentes instancias, como por ejemplo aquel famoso pacto de Anchorena que vino a embarrar todo lo que se había conseguido como positivo en lo que fue el fallo de La Haya, por ejemplo, ¿no? Algo de esto se mencionaba recién. Un gobierno que hace 14 años planteó la defensa o tomar nuestra causa para nacionalizarla y al poco tiempo criminalizó la protesta y nos puso a nosotros como los principales enemigos de todo lo bueno y lo justo, digamos, incluso iniciando causas a muchos de los asambleístas, incluyéndome en ese grupo de asambleístas. Mucho tiempo. Eso quiero que lo comentes ante la gente. Tuviste que comparecer ante la justicia. ¿Por qué? Sí, tuvimos que varios de nosotros tuvimos que comparecer. En realidad tuvimos varias instancias, básicamente por sostener o formar parte, digamos, de la lucha del pueblo de Gualeguaychú con diferentes iniciativas, entre ellas lo que fue Arroyo Verde, digamos, hoy reconocido como paraje histórico y cultural, digamos, ¿no? Como hito la lucha ambiental. Vos me dijiste básicamente por eso. Después hubo otras cuestiones, otros compañeros integrantes de la asamblea. Yo en aquel momento pertenecía a la asamblea activamente, digamos,
La Asamblea siempre dice que la Asamblea somos todos, digamos, más allá del activo que debate las medidas. Yo creo que un poco es así. Y bueno, después ocurrieron otras cuestiones y hubo otras presentaciones judiciales en diferentes instancias. ¿Cuándo terminaste, digamos, de quedar, de haber resuelto esa situación judicial? Vos me dijiste que hasta habías tenido que ir hasta Comodoro Pi a declarar y, digamos, sin ningún problema para seguir tu vida civil, porque obviamente tener una causa federal te involucra en una serie de inconvenientes laborales y de toda índole, ¿no es cierto? Parece que fue hace una vida. Por ahí está Osvaldo, que integra históricamente el equipo técnico legal de la Asamblea y puede dar alguna precisión más en relación a lo que fue la defensa conjunta de los asambleístas en ese momento. Hubo varias instancias. Primero fue Concepción del Uruguay, después estuvo la apelación a la Cámara en Paraná, después vino lo de Comodoro Pi. Entiendo que cayó por su propio peso la cuestión a partir de que nosotros no volvimos a llevar adelante medidas de esas características. Yo creo que en ese momento, no sé si teníamos noción o una mirada, digamos, respecto de lo que estaba pasando o lo que nos estaba pasando en términos judiciales. Por lo menos a mí me pasaba eso, porque era tan enorme lo que se había construido en torno a la lucha del pueblo de Gualeguaychú, que realmente uno ponía eso primero, digamos. Una de las cosas que para mí son paradigmáticas en términos de la justicia es que recién hace pocos días tuvimos algunas novedades respecto a la única causa que en el ámbito de la justicia federal, en vez de poner a los asambleístas como culpables y responsables de todo, ubicó por tentativa de contaminación como responsables a los directivos de UPM ex Botnia, una causa que lleva mucho tiempo, que radicó el ex gobernador Busti y que la Asamblea siguió durante un montón de años. Finalmente esa causa que fue pasando de juez federal en juez federal, que estaba en el juzgado de Concepción del Uruguay de Pablo Ceró, pasó al juzgado federal de Gualeguaychú y se han ordenado una serie de actuaciones. Nos contaba el doctor Hernán Viri hace unos días nada más respecto del tema, y pareciera que hay algún movimiento vinculado a esta causa que lleva muchísimo tiempo y que tiene como objetivo que los directivos de Botnia UPM den explicaciones en términos de la posible contaminación del río Uruguay. Ahí está un primer punto que me gustaría que quede bien claro. Hace pocos días un juez federal en Gualeguaychú retoma esta denuncia, esta causa, y pide nuevamente explicaciones sobre parámetros de contaminación sobre el río. Esto sería la última novedad, digamos, hace escasas semanas atrás. Sí, esa es la información que tenemos por parte del Juzgado Federal de Gualeguaychú. Hace un par de semanas, se había trasladado hasta a ese juzgado, el juzgado número 1 de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, la causa, y que habría solicitado Viri algunas medidas para investigar en el marco de lo que está planteado en el expediente. Voy a estamos seguir hablando de muchos años después, o sea, cómo la cuestión ambiental siempre es la cuestión de los hechos consumados, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo prevenir el daño. Estamos después de todos estos años contando toda esta historia y viendo cómo se van dando pasos tan despacitos y tan chiquitos recién a esta altura de las cosas, ¿no? Voy a hablar ahora con Sabina Melchiori, que también ella es periodista. Escribió Babel, la construcción mediática del conflicto de la papelera, porque obviamente los conflictos, la situación, la historia, el relato, tiene mucho que ver a la hora de empoderar una causa o que la gente lleve en alto una bandera, como la defensa del medio ambiente. Sabina, y yo te quiero preguntar primero, a partir de Babel, ¿qué descubriste vos respecto de cómo fue el relato respecto del posicionamiento de la causa cuando comenzó y cómo es hoy el relato? ¿Qué tanto está presente en los medios esta causa? Bien, ¿qué tal? Bueno, nuevamente buenas tardes. Sí, la presencia que tuvo
estos hechos, todas las acciones llevadas a cabo en su momento por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, fue algo nunca antes visto, diría yo, en la historia de los medios de la región, de que un tema permaneciera en agenda durante tanto tiempo. No estamos hablando de muchos días, ni de muchas semanas, ni de muchos meses, sino de años. Todos los medios, al menos de la ciudad de Gualeguaychú, hubo un periodo en el cual todos los días, la noticia central, ya sea en un noticiero televisivo, como en la tapa de un diario, las páginas principales de un diario, en la hora más escuchada de la programación de una radio, se hablaba de algo relacionado a este conflicto. Fue tema de la agenda periodística durante mucho tiempo, y no sé si hubo algo que permaneció durante tanto tiempo en boca de los medios. Por supuesto que hay detrás de todo esto una decisión de decir de qué hablamos y de qué no hablamos, y por qué le damos tanto espacio a algo y a otra cosa no. Todos acá más o menos entendemos cómo funcionan las rutinas periodísticas, pero por ahí la gente que quizás mucho no lo maneja, está bueno saber que detrás de una noticia que se publica hay una decisión de publicar esa noticia. Totalmente. Y no solo de publicarla, sino, o sea, de convertir el hecho en noticia, es primer paso, y el segundo paso es cómo convertirlo. Es decir, qué palabras utilizar para tratar este tema, para comunicar este tema a un público determinado. En el ensayo periodístico que yo elaboré, lo que pude determinar es que la manera de la cual se hablaba en Gualeguaychú de todo lo relacionado a la Asamblea Ciudadana Ambiental, en ese momento también al corte de la Ruta Internacional 136, era totalmente diferente a la manera en la cual se hablaba en la otra orilla del río Uruguay, en Fraiventos. Porque quizás no es tan comparable como la relación que tienen allí en Paraná con Santa Fe, porque están muchísimo más cerca, pero la relación que tenía Gualeguaychú con Fraiventos, a pesar de tratarse de una ciudad de un país diferente, era muy estrecha. Realmente eran pueblos hermanados, porque tenemos muchísimas cosas en común. Por supuesto que también tenemos nuestras diferencias, porque pertenecemos a países diferentes con ciertas idiosincrasias diferentes. Pero había un vínculo turístico, cultural, deportivo y demás que se truncó con esto, ¿no? En un principio es cierto que participaron grupos ambientalistas de esta protesta. De hecho, fueron precisamente vecinos de Fraiventos quienes cruzaron en un primer momento a avisarle, a advertirle a Gualeguaychú que se iba a instalar una fábrica de pasta de celulosa española. En ese momento era ENCE, que finalmente no se instaló. Pero eso fue una chispa que después se prendió una llamarada acá, de este lado del río, y no así del otro lado. Muchas cuestiones analizables de por qué el pueblo uruguayo se mantuvo acallado ante la instalación de la fábrica de pasta de Sabina, celulosa. Permitime una preguntita, porque hoy yo hablaba con un colega de Uruguay, de Fraiventos precisamente, y me decía, el problema que tienen ustedes en Argentina, que en esto, y quizás proponiendo esto, ¿no? La apertura al diálogo, a la idea diferente, a las posturas diferentes, es que por ahí se niegan a aceptar otros fundamentos que no sean los propios, y los periodistas que han escrito son militantes más que periodistas, militantes de la causa ambiental. En tu ensayo, ¿vos lo viste así? En mi ensayo yo vi que hubo cierta militancia del lado desde los medios de Gualeguaychú, pero es, si se quiere, sumamente entendible, porque la amenaza era para todos. De repente ver que el paisaje del río en el cual aprendiste a nadar, en el cual llevaste a tus hijos todas las tardes a disfrutar, se estaba montando una chimenea enorme, sentir, vivenciar la amenaza de la contaminación, saber que tarde o temprano iba a llegar el deterioro ambiental a la zona, por supuesto que también preocupó a los periodistas.
Para ser sinceros, la objetividad periodística tan mentada, al menos esto lo sostengo yo, no existe, porque somos sujetos, somos subjetivos. Cuando hablamos de un tema, como decía anteriormente, decidimos hablar de algo o no decidimos usar una palabra o decidimos usar otra. Hay todas decisiones subjetivas que dependen en primera instancia de cada persona que comunica, y por supuesto que también entran en juego cuestiones de índole de líneas editoriales de los medios a los cuales pertenecen los periodistas que dan a conocer los hechos. Pero lo que se vivió en esos años, el periodista que trabajaba en esta zona no podía estar ajeno tampoco a la preocupación de sentir la amenaza de la contaminación de su propia ciudad. Entonces, digo, es más que entendible que se haya militado también desde los medios de comunicación de la ciudad. Gracias, Sabina. 17:04, yo tengo que proponer una pausa. Tenemos la palabra del secretario de Medio Ambiente de la provincia, lo vamos a escuchar en 2 tramos, ni bien vengamos de nuestros avisos comerciales. Yo lamento no tener más tiempo porque estas personas han vivido tantas cosas en estos años, 16 años, que por ahí el tiempo es mezquino. Vamos a estar dentro de un ratito nada más proponiéndoles, estamos en vivo aquí en Canal 11. Antes de ir a la pausa, les recuerdo una vez más que estamos en pandemia y en pandemia nos tenemos que cuidar todos. Y en esta época especialmente nos tenemos que cuidar porque ya va a empezar el tiempo de la gripe. Y en este tiempo de la gripe, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos le está recomendando: inscríbase en la página del PAMI. Tiene que inscribirse en la página del PAMI para estar incluido y para poder ser vacunado por un profesional farmacéutico en las farmacias. Ha cambiado la metodología y si usted, abuelo, abuela, no está inscrito en el PAMI, no podrá ser vacunado. Tiene que ir a manifestar su intención ante PAMI primero para que las farmacias puedan vacunarlo. Esto es un consejo del colegio y una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. No lo olvide, tenemos que cuidarnos. Siempre habrá un nieto, un amigo del nieto o un vecino que nos podrá dar una mano. Vamos a la pausa. Valoramos la actitud de superarse día a día. Sabemos lo que es transpirar la camiseta para lograr una victoria y que el deporte en equipo nos hace sentir más unidos. Creemos en tu dedicación y elegimos alentarte en el camino. Yapser Seguro a Deportistas, acompañándote en cada entrenamiento, en cada competencia. Yapser Seguros. Natal Spa, en Italia 139. En Natal Spa trabajamos con tecnología de punta para el cuidado de tu piel y tu estética. Averigua el significado de lo auténticamente natural. Encontranos en Italia 139. Natal Spa, un momento para vos. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción.
Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos, 250. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. La hora la República Argentina. Y no podíamos dejar de consultar la palabra oficial. Estuvimos hablando con Martín Barbieri, es hoy secretario de Medio Ambiente del Gobierno de la provincia de Entre Ríos. A él fuimos a preguntarle cómo está hoy el tema de la política que tiene este gobierno con relación a la causa papeleras. Y esto es lo que nos respondía. Todo lo que refiere a materia ambiental, del origen que sea, industrial, turístico, obra pública, y eso en gran parte es gracias, digamos, al accionar de los ambientalistas que nos interpelan permanentemente, y eso hace que todo mejore, ¿no? Mes tras mes se hace religiosamente la toma de muestras, y se envían las muestras a ser analizadas en laboratorios internacionales, digamos, garantizando toda la cadena de custodia con el rigor científico que corresponde. Así que, digamos, nosotros de nuestra parte garantizamos el cumplimiento, no se suspende, digamos, por nada del mundo, y se viene realizando religiosamente como indica el fallo. Si hay contaminación, no se va a suspender, por así decirlo, o a desvanecer un día que nosotros vamos a tomar las muestras, sino que si se contamina, si hay indicadores que nos generen preocupación, que nos indiquen o nos estén avisando que algo está mal, la situación va a tender a permanecer en el río, entonces vamos a ser detectada. Así que, digamos, por lo que es por agua, se está trabajando, se está tomando las muestras, analizando, y pronto, si Dios quiere, que también es un reclamo de la Asamblea, vamos a poner en marcha el monitoreo de aire. Recién estuvimos nos reunimos, mejor dicho, con gente de Nación, con el municipio de Gualeguaychú, con el senador Jorge Maradei, también trabajando, digamos, para poner en marcha el equipo de aire, y de esa manera poder cerrar, digamos, por aire y por agua el monitoreo, y garantizarle a la gente de Gualeguaychú y a todos los entrerrianos que, ante cualquier evento que ocurra, estar atentos y inmediatamente hacer el reporte como corresponde. Esta es la primera parte de lo que nos decía Martín Barbieri. Y voy a Javier Preto, y después voy a ir a Osvaldo Fernández. Concretamente respondió a 3 cosas específicas. Se piden los informes están, si hay contaminación, más allá de que se vaya en un momento particular o no se vaya en un momento determinado por en este caso la comisión que administra el río Uruguay para el monitoreo. Más allá de que están prefijadas las fechas, contaminación va a haber siempre. Javier, concretamente, ¿ustedes qué creen respecto de esto? Bueno, mirá, yo por ahí voy a disentir un poquito con Martín, y te quería volver nuevamente a algo que dijiste vos, que no se vislumbraba contaminación. La CARU está para poder poder monitorear y controlar una planta de este tipo, hay que hacer 3 tipos de análisis. Análisis químico, test biológicos o de ecotoxicidad, que son los más importantes, y analizar la biota del elemento receptor, que es, en este caso, el río. De estos 3 análisis diferentes que se tienen que hacer,
que no lo decimos nosotros, sino que lo dice la EPA, que es un organismo internacional norteamericano que rige casi todos los monitoreos de las industrias, digamos, del mundo, que se tienen que hacer este tipo de análisis. Acá hacemos únicamente los análisis químicos. Lo que es test biológicos de ecotoxicidad no se hacen. Y analizar la biota del elemento receptor tampoco. Y te digo más, lo más importante que se debería de estar haciendo son los test biológicos de ecotoxicidad. Digamos, a todo ser vivo se le hace análisis en la salida del afluente, y de ahí se ven los resultados si hay modificaciones, ya sean los peces, en las algas, en lo que sea ser vivo. Mientras que no hagamos esos tres tipos de análisis, nunca vamos a saber en qué condiciones está el río. Así por supuesto, que ustedes, en principio, dicen, ¿no se están haciendo como corresponde o no se están haciendo directamente? No se están haciendo. Lo único que se está haciendo son análisis químicos, que es el más laxo de todo, digamos, el menos importante de todo, yo te diría. Así que como no podemos saber fehacientemente qué es lo que está pasando en el río Uruguay hasta que no se hagan seriamente los análisis que corresponden para poder saber en dónde estamos parados. Así que es como vos decís, no sabemos, no es que no exista la contaminación, no se están haciendo las cosas como corresponden. Eso era una de las cosas que te quería decir. La otra, que Osvaldo estuvo hablando algo de las violaciones que después de la Haya hizo el Uruguay, que fue autorizó el aumento de la temperatura del agua unilateralmente y autorizó el aumento de producción de la planta de UPM de 1 millón a 1.285.000 toneladas unilateralmente, sin autorización de Argentina. Javier, recién nos decía el secretario de Ambiente que van a adquirir una nueva tecnología para medir la calidad de aire. Esto fue charlado esta semana incluso con un legislador departamental. ¿Esto es así? ¿Ustedes están sabiendo? Desde el 2014 que estamos esperando que ese aparato se ponga en funcionamiento. En el 2014 ese medidor de aire es un medidor de CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que estuvo funcionando en la época que se estaban recolectando datos para ir a la Haya. Después un rayo rompió parte del equipo y CONEA se lo llevó y no lo pusieron más en marcha. En el 2013-2014 nosotros empezamos nuevamente a hacer los trámites para que se ponga en funcionamiento ese equipo, y Nación y la de Ríos se hacía cargo se iba a hacer cargo de poner en funcionamiento ese equipo. Te estoy hablando del 2014. Sí. Estamos al 2021 y todavía no se ha puesto en marcha ese equipo. Ahora voy a compartir un poquito con Osvaldo, que le tengo que hacer la misma pregunta. Disculpame que te doy un dato más. A ver. El acuerdo fue por 5 millones de pesos. Se entregaron 2,5 millones de pesos que los terminaron de rendir a fines de febrero del 2021. Hablándote del 2014. En el 2014 el dólar estaba a 10 pesos. Hoy el dólar está a 100 pesos. O sea que hemos perdido, digamos, estos dos. Se le cortó el audio. A ver, ahí está, a ver, retomemos. Estos 2,5 millones que falta entregar de la nación a la provincia serían en este momento 25 millones de pesos, pero ahora son 2,5 millones. Yo lo que quiero saber es quién va a poner el resto del dinero que falta por inacción y desidia de la provincia de Entre Ríos de no haber hecho las cosas en su momento.
Entendido, perfecto. Osvaldo, escuchábamos de alguna manera al secretario de Medio Ambiente diciendo que se reciben los informes, a veces se corren los tiempos, pero no hay una contaminación evidente. Si lo hubiera, según la respuesta que se nos dio, el tomar una muestra antes o después no cambiaría la cosa. ¿Qué dicen ustedes? No es así. Si bien los reportes del Comité Científico Binacional llegan de manera tardía, se han detectado numerosas violaciones a los topes máximos de la normativa de aplicación respecto de los seguimientos químicos que se hacen, como bien describe Javier. Esa reiteración de hechos, más episodios extraordinarios, que no son accidentes, sino que son incidentes, propios de este tipo de planta industrial, que cada tanto se suceden y que muchas veces han significado la llegada hasta el centro de la ciudad de Gualeguaychú de malos olores. Y en esto me permito señalar que el mal olor no es solo una cuestión de desagrado olfativo, sino que implica que en el aire hay partículas que viajan a través de los vientos y que significan sustancias que contaminan. Por supuesto, si estuviera en marcha el equipo de seguimiento de lo que vierte la chimenea de Bosnia, como bien dice Javier, desde el 2014 a la fecha tendríamos otros elementos para demostrar el impacto en el ambiente de la fábrica de Bosnia UPM. De modo tal que lo que nosotros advertimos es una actitud del Estado o de los Estados que pretenden que con la sola implementación parcial de los acuerdos entre los gobiernos en cuanto al monitoreo de la planta y su entorno es suficiente. Y esto, en primer lugar, como yo ya lo había dicho en la anterior intervención, implica que deben llevarse a cabo la totalidad de los controles acordados surgidos de la sentencia de la Corte de la Haya. Esa sentencia le ordenó a ambos países que deben actuar de buena fe en todo lo que significa el gobierno conjunto del Río Uruguay. Y está a las claras, como bien se ha dicho, que una de las partes, es decir, el Estado uruguayo, sistemáticamente actúa de mala fe. Por otra parte, deben implementarse, como decimos, la totalidad de los controles, debe darse esa información en forma más rápida y accesible para todos, la sociedad, las comunidades y los pueblos, y por eso decía yo que las sociedades civiles necesitan de una silla en la cara para ser parte de ese proceso de manera directa, y esto no significa generar más cargos ni empleo, porque no debiera ser un lugar rentado, sino que signifique un lugar, como digo, para acceder a la información de manera más directa, porque la verdad que es muy dificultoso muchas veces poder contar con la información de primera mano. Muchas veces esa información aparece revestida de cuestiones técnicas que se nos hacen dificultosas a quienes por ahí no tenemos una formación química o en la ingeniería industrial como para determinar en una primera mirada qué es lo que está pasando. Lo cierto es que... Te pido un segundito, porque tenemos más declaraciones del secretario de Medio Ambiente. El propósito del debate es escuchar todas las voces, todas las posturas, y le preguntábamos esto, este anclaje que hoy tiene la causa de defensa del río Uruguay, la causa que nos hace alzar la bandera de preservar el medio ambiente por sobre todas las cosas. Sí, sigue siendo esta la causa nacional, sí ya se desinfló esa conquista que había tenido Entre Ríos y por ende la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto era lo que nos contestaban. En realidad hay puntos que se establecieron entre las delegaciones de Argentina y Uruguay. Se pactaron puntos donde se hace monitoreo, en donde nosotros creemos que se pueden captar justamente contaminación, si es que hay algún evento desgraciado, por así llamarlo, no necesariamente están marcados esos puntos con boya, porque hoy satelitalmente con cualquier GPS, con el mismo celular, se va al punto, y se toma. Esos puntos no son un capricho, sino que son, técnicamente se ha comprobado por las corrientes de agua, y en el caso del monitoreo, del equipo de monitoreo de aire por el Servicio Meteorológico Nacional,
que en el caso de que hubieran, como digo yo, eventos, ¿no? Eventos que contaminen o que pongan en peligro el ambiente, sean captados en los puntos donde se hacen los monitoreos. Justamente se está trabajando, yo creo, y construyendo dentro de los ámbitos que corresponden, como son el Ministerio de Nación, la Secretaría de Ambiente de la provincia, esta construcción, como decía, que bueno, siempre tendiente, digamos, todos tenemos un mismo objetivo. Por ahí lo expresamos, digamos, de distintas formas, pero el objetivo es la salud del río, la salud de la gente. Nadie quiere que el río se contamine. Es una causa justa, me parece que está bien lo que están haciendo. Como digo, nos han interpelado, han hecho que se eleven los controles, se eleven las... es una causa viva. Es una causa, sin ninguna duda, una causa viva. Tratamos de dar respuestas, de usar, digamos, información que ellos nos aportan, digamos. Yo creo que hay un feedback que no, por ahí, yo sé que soy consciente muchas veces que nuestras respuestas no satisfacen o no completan, digamos, no conforman, pero bueno, trabajamos para hacerlo permanentemente, gestionamos, digamos, con Nación, gestionamos con el municipio de Gualeguaychú, trabajamos sobre todo para dar respuesta, para poner blanco sobre negro, técnicamente, científicamente, y de esa manera, bueno, vamos trabajando desde entonces y espero que lo sigamos haciendo por mucho tiempo más. La palabra del secretario del Medio Ambiente, y yo voy a hablar ahora con Paola Robles. ¿Vos coincidís con esto? ¿Es una causa nacional? Vos recién lo decía con cierta tristeza, lo noté en tu voz, el tema de 14 años desde que se proclamó causa nacional, fue en el Cursódromo de Gualeguaychú por Néstor Kirchner. ¿Cómo está la pelea hoy, la pelea diplomática, la pelea que ustedes sienten que se está dando? Yo no considero que hoy en día sea tomada como una causa nacional. Sí creo que la causa es una causa que está viva, porque aquello que motivó el reclamo de la comunidad de Gualeguaychú sigue estando en donde está y sigue funcionando. Vos pensás que el pueblo de Gualeguaychú comenzó a movilizarse antes de la construcción, de que se pusiera el primer ladrillo, digamos, ¿no? Que es una frase que habitualmente usa la asamblea. De hecho, estaba proyectada ENSE y una de las grandes conquistas de la asamblea fue que ENSE no estuviera allí, digamos, ¿no? Y hoy estamos hablando de UPM, más allá de su volumen de producción, lo que genera y lo que hoy se está planteando en términos de una nueva pastera también, ¿no? Complicando allí la zona. Pero la causa está viva porque el problema existe, es decir, el reclamo no se ha resuelto. Qué sé yo, creo que lo que sí me parece que ha pasado es que se ha segmentado la cuestión, es decir, dejó de ser Gualeguaychú para el gobierno nacional y esto no tiene tanto que ver ni siquiera con banderas políticas, digamos, o con partidos políticos. Creo que esto ha sido transversal, digamos, dejó de ser un problema o de estar en la agenda a partir de que lograron desarticular de alguna manera el enorme movimiento social que se había gestado en torno a este reclamo. Se desarticuló. Y lograron desarticular muchas cuestiones a partir de lo que fue la judicialización, digamos, la cuestión de la criminalización de la protesta, lo que fue sostener. Estamos hablando de 16 años de reclamo, es muchísimo tiempo para cualquiera. Pensemos que no sé, es una vida entera, es un adolescente, digamos, es mucho. Y en ese trayecto pasaron un montón de cosas que hicieron que vaya transformándose la asamblea, se vayan transformando los mecanismos de reclamo. Se utilizaron todos los mecanismos, desde la denuncia mediática, ir a hablar a Uruguay, presentarse en ámbitos de la justicia, es decir, se intentaron todos los mecanismos posibles. Yo no conozco una lucha más diversa en ese sentido que la del pueblo de Gualeguaychú en términos de la instalación de las papeleras. Sí me parece que para nosotros como comunidad está viva porque allí sigue estando el problema sin resolver,
pero no sé si para los gobiernos está tan viva como por ahí se plantea. Es como que cada tanto se mueve un papelito, se mueve un trámite de un cajón al otro, de una pilita al expediente, otra pilita al expediente. Claro. Bueno, y ese es el resumen o el balance que cada tanto presentan cuando la asamblea una y otra vez reclama, va, se presenta, pide la reunión. Entonces, todos los años la manifestación conforme estamos de acuerdo, apoyamos la lucha, pero en términos concretos se perdieron muchas oportunidades en términos del gobierno, de decisiones ejecutivas. Vamos a ver qué pasa ahora con la justicia en este nuevo tramo, digamos, o en esta nueva situación. No quiero cerrar sin escucharla a Sabina. Yo recién escuchaba, se desarticuló con la importancia de las palabras que vos has ido analizando en títulos, en puestas, en tratamientos y abordajes periodísticos, en la palabra de cada uno de los que se encolumnaron o no en esta causa. ¿La sentís hoy como una causa viva, Sabina? La siento como una causa viva y como periodista también cuando me ha tocado ir a cubrir tanto la gran marcha que este año se transformó en una caravana para evitar contagios, ¿no? Dado el contexto sanitario, no puedo evitar emocionarme por esto, justamente, porque estamos hablando de una lucha de 16 años que sí, no es la misma cantidad de gente la que marchó, es cierto, pero sigue viva. No me cabe ninguna duda de que sigue viva porque el problema, la amenaza sigue estando ahí y hay evidencias de contaminación. Gracias a todos. Lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado, 1 hora de televisión es poco para 16 años tan intensos de causas, de movimiento, de muestras, de objeciones, de presentaciones, de estrados judiciales. Gracias a todos ustedes, argentinos y argentinas, que están en esto, que nos representan a todos, porque preservar un ambiente sano es nuestro territorio, es el agua de nuestro río, es el agua con la que vamos a surtirnos y tener un hábitat que nos cuide, que nos proteja, es un deber, más allá moral, es un deber moral, más allá de que tenga rango constitucional, de que haya acuerdos internacionales, de que los modos productivos tienen que preservar por sobre todo la vida. Gracias a ustedes por haber estado, los estoy despidiendo, gracias por el tiempo, a todos, Sabina, Paola, Osvaldo, gracias Javier, y volveremos a retomar la causa una vez más, porque nosotros nos gusta en el debate traer las miradas, traer y recordar, refrescar la memoria con causas que nos parecen que en las que tenemos que involucrarnos todos. Por eso la propuesta desde hace tantos años de debatir para encontrarnos, para crecer, para ser propositivos. Llegamos al punto final y yo tengo que agradecer a quienes nos acompañan, a ENERSA, al Instituto del Seguro, al Colegio de Farmacéuticos y como siempre a la gente que nos hace visible, porque, bueno, la gente como Natal Spa está cuidándote hasta el último detalle para que la pasemos bien, Y te muestro, ellas te proponen que este tiempo con los cuidados esenciales te acerques para hacer de esto, de ese cuidado que contribuye a que luzcas más y mejor y mucho más bonita, que te acerques a Natal Spa. Punto final. Gracias por haber estado aquí en nuestra casa, Canal 11. Los esperamos el jueves con otro debate. Los espero,